¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Señor Darío, qué gusto saludarte. Así no te puedo ver porque traigo la señal medio baja, pero qué gusto verte. Pues la idea de hoy es platicarte varias cosas que están sucediendo. La primera de las cuales fue, ahora sí como dicen dicho, cerquititita la bala el día de ayer, porque los diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo trataron literalmente de robarse a través de una modificación a las subcuentas de vivienda de todos los trabajadores del país, incluyendo las de Infonavit, que como tú sabes son 22.3 millones de cuentas activas, más otros tantos del Infoviste. Y literalmente cuando digo trataron de robarse, es que literalmente trataron de robarse y fue se quita la bala, porque al final del día se puso en consideración el día de ayer para ver si en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se consideraban como recursos del gobierno las aportaciones de los trabajadores, es decir, el dinero que de los trabajadores que han ahorrado a lo largo de su vida laboral, que está en su subcuenta de vivienda, que está en su Afore, pues literalmente el día de ayer, por una iniciativa generada por Morena, trataron de robarse ese dinero, lo cual es una cantidad muy significativa. Para que te des una idea, nada más del Infonavit son 800 mil millones de pesos que administra el Infonavit y que querían utilizar esos recursos para efectos de las obras faraónicas que hemos visto. ¿Y qué está pasando al final del sexenio? Pues estamos viendo, mi querido Daniel, lo que ya hemos venido platicando durante años tú y yo, que es el total y absoluto olvido de la vivienda básica y tradicional, porque literalmente a la vivienda de interés social este sexenio literalmente la borró del mapa. Eliminaron los subsidios, que es una verdadera tristeza, porque los subsidios permiten que las personas tengan esa primera vivienda, y estamos viendo inversiones de niveles que jamás habíamos visto tan bajas en los últimos 13, 14 años en el sector a nivel nacional. A nivel propuestas, pues obviamente las que yo he visto profundamente son las de Xochitl, y me entusiasma mucho ver que hay un programa que se llama Tu Primera Vivienda, que está enfocado a que las personas, ahora sí que los chavos y no tan chavos, compren sus primeras viviendas en las ciudades a través de esquemas muy agresivos de desarrollo inmobiliario sustentable, respetando áreas verdes en forma significativa, que el mismo Santiago Taboada ha tomado para su propia campaña. Y por el lado de temas de vivienda, del lado de la candidata a Ciudad de México de Partido Morena y compañía, pues ves ocurrencias, ¿no? Que vamos a construir vivienda para las mujeres, y vamos a construir vivienda, pero no hay ninguna estructura para poder hacerlo. Y lo que me preocupa seriamente, mi querido Darío, es que si tú ves los números de inversión en la Ciudad de México en términos reales y en el país en términos reales de los últimos 13 años, la caída en construcción de nueva vivienda ha sido muy significativa. En la Ciudad de México se debe estar construyendo entre 20 y 30 mil casas anuales, y no llegamos ni siquiera a 3,000. Y eso pues genera un déficit muy significativo, y no precisamente para las personas de altos recursos. Se está generando para las clases medias y las clases medias bajas en particular, y por supuesto, como decía, la vivienda tradicional y básica, que es la vivienda de la mayoría de los mexicanos, básicamente no se construye en esta ciudad, y a lo largo y ancho del país se construyó muy poco. Entonces, ¿qué quisiera yo ver? Pues propuestas concretas que se contrastaran en términos de la viabilidad de generación de nuevas viviendas, porque no solamente es construir las viviendas, aunque suene un poco hasta cursi, el tema de la sustentabilidad, tiene que ser sustentables para las personas, tiene que ser sustentables para los entornos inmediatos, tiene que ser sustentables para las comunidades, es sustentables para las ciudades, y por supuesto sustentables para quienes las adquieren. Entonces, vamos a ver propuestas muy interesantes, que yo he visto cosas muy, muy importantes. Desafortunadamente los candidatos no las han transmitido todavía puntualmente, pero vamos a ver, me queda claro que en lo que he revisado los planes de gobierno, o propuestas de gobierno, tanto de Xochitl como de Claudia, pues las de Xochitl son sumamente innovadoras, muy atractivas, y lo que veo en la Ciudad de México, pues sin duda Santiago Taboada está en otro nivel, afortunadamente, en donde va a combatir en esencia todos los actos de corrupción que hacen que la vivienda sea menos accesible y menos de construcción de viviendas se haya manifestado en los últimos años. Y eso me entusiasma, mi querido Darío, porque sí veo que la vivienda, otra vez como dice la ONU Habitat, está llegando al centro de las ciudades, al centro de las discusiones, y veremos cosas muy interesantes.
Sin duda, vamos a ver cómo se desenvuelven en lo que son las propuestas de los candidatos este tema de la vivienda fundamental. Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, como siempre, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias, mi querido Darío. Y ahora sí, cerquitita la bala con este cuasi robo que nos quisieron hacer la gente de Morena y Partido Trabajo y Verde en contra de los ahorros de los trabajadores en sus cuentas de vivienda, cerquitita la bala. Afortunadamente no transitó. Muchísimas gracias, que pases buena tarde. Adiós, mi querido amigo.